Ah, Ya estamos al aire. sí, estamos al aire. Gracias. Hola, muy buenas tardes para los maestros y maestras que se conectan a esta hora. Muy Ay, pilos de perdón. decirles porque Ay, me salí. no te has Pucha. salido. Aquí estás, profe Jairo. Aquí estás, no te preocupes. Sí, se salió. Eh, Les decía que muchísimas gracias a los profes pilos que se están conectando a esta hora, siendo un viernes 6 de la tarde. Es maravilloso que ustedes tengan la disposición de oír el cierre de nuestro ciclo de charlas del concurso docente. Les hemos preparado estos espacios con mucho amor, con mucho esfuerzo. Sabemos que esta fue una semana muy retadora para todos, especialmente para algunos de nuestros colegas que están en las zonas afectadas por el terremoto sucedido el pasado lunes. Estamos apoyándolos, solidarizándonos con todo lo que está pasando en estas zonas y ojalá todos nos unamos para apoyar, porque la mejor manera precisamente de conectarnos con estas situaciones, apoyando cada quien desde donde pueda hacerlo. Le doy las buenas tardes a nuestros dos invitados del día de hoy, el profe Jairo y el profe Fair, que nos van a dictar dos charlas interesantísimas, cada una de media hora. Estas van a ser más cortitas en consideración con el día. Sabemos que los viernes la gente ya quiere salir, descansar, conectarse con la familia, sobre todo porque viene puente. Entonces las vamos a hacer un poco más cortas, pero no por eso menos interesantes. Voy, antes que arranquen ustedes, profes, voy a hacer un recuento de lo que vimos durante la semana para que quienes no pudieron asistir, quienes están entrando hasta el día de hoy, busquen las grabaciones de estas sesiones tan interesantes que arrancaron el lunes con la profe Tati Cubillos, que nos dio muchos tips bien interesantes para sobrevivir el concurso docente. De los que yo más me acuerdo, creen su cuaderno, creen su cronograma de estudio, estructuren ustedes un modelo de autogestión para que tengan la posibilidad de estudiar, aunque sea media horita cada día. Todavía no se sabe cuál es la fecha del concurso, pero sabemos que viene, y lo que nos recomendaron todos los profesores expositores fue prepárense bien. El martes tuvimos a nuestra profesora Ivette Estela Gómez, que nos habló de aprender a pensar como un servidor público, el sentido de ser un docente público, una charla tremendamente inspiradora. El miércoles tuvimos dos ponentes, Carlos Cadena, que nos habló de cómo logró el puesto 14 entre 1.495 aspirantes, y tuvimos a nuestro profe Blachi, Vladimir Caicedo, con el top 10 de las leyes claves para aprobar el concurso docente. Las charlas del miércoles, nuevamente las pueden buscar en Facebook o en nuestros diferentes canales de Twinkle. Y es bien importante que busquen estos del miércoles porque les van a dar el paso a paso de cómo inscribirse en el concurso docente en caso que ustedes sean primíparos y que no lo hayan hecho nunca antes. Entonces, búsquense las charlas del miércoles y también ahí vamos a tener todo el repositorio de las leyes importantes que ustedes deben entender para presentar el concurso. Ayer tuvimos a dos grandes biblias de la educación escolar en Colombia, el profesor Manuel Torres, con la charla ¿Por qué saberse las leyes no es suficiente? Y tuvimos también a nuestro profe Ernesto Hurtado, de las gafas del profe, hablando del magisterio desde adentro. La conclusión que les puedo compartir de las charlas de ayer: la lectura crítica es fundamental para presentar las pruebas del concurso, y esta lectura crítica se puede desarrollar gracias a un portafolio muy completo que tenemos de recursos educativos dispuesto para ustedes en nuestra plataforma de Twinkle. Lo único que tienen que hacer es inscribirse, crear su cuenta gratuita, y tienen hasta el día de hoy para descargar todos los recursos sin costo. Entonces los invitamos a que no dejen pasar esta oportunidad, estimulen esa lectura crítica, estimulen las leyes, busquen la información que tenemos dispuesta para ustedes, porque de verdad hay más de 20 materiales y solo hasta hoy los pueden descargar sin ningún costo. Entonces aprovechen y creen su cuenta. Y hoy tenemos a nuestro profe Jairo, que nos va a contar cómo perder el concurso docente. Este título es bien sugestivo y se refiere a cuáles son esos errores que probablemente otros de sus colegas han podido cometer para que ustedes no caigan en los mismos.
Y también nuestro profe Fair Alberto Borges nos va a dar unas lecciones desde la ruralidad de cómo enfrentar este proceso del concurso docente. Sin más preámbulo, profe Jairo, adelante, bienvenido. Bueno, Elsa, muchas gracias y también a Fair, que ahorita continúa con esta charla tan interesante. No, pues para mí es un gusto estar acá, poder compartir como un poco de conocimiento de cerca de 6 años en magisterio como provisional. Y la experiencia siempre me ha dicho que uno tiene que pues, aprender de situaciones que le han pasado puntualmente a uno. Es por eso que la charla de la tarde de hoy se llama ¿Cómo perder el concurso docente? Esto, porfa, profe Jorge, la primera, la primera página de la presentación, porfa. Bueno, ¿por qué se llama ¿Cómo perder el concurso docente? Se llama así precisamente porque en el magisterio, eh, pues claramente hay un concurso de ingreso, un examen de ingreso, que muchas veces nosotros de una u otra forma conocemos que tiene ciertos componentes y demás. En el último concurso, yo les cuento basado en mi experiencia, en el último concurso yo estuve a esto de pasar. Estuve en 59.8, se pasaba con 60 y aprendí una serie de lecciones que siento yo que fueron súper importantes. Entonces, porfa, Jorge, la presentación desde la primera regla, porfa. Es que están las 5. Listo. Entonces, basado en esa experiencia, claramente muchas veces hay una cantidad de mitos en torno a lo que es, a lo que no es, a lo que va a salir, a lo que no va a salir. Muchos profes se van a presentar por primera vez en este concurso docente 2026 que se tiene proyectado, se anuncia este año y se aplique la prueba el siguiente, en 2027. Pero entonces desconocen como tal de qué forma está compuesta la prueba. Regla número 1, porque aquí vamos a hablar un poco así a lo irónico. Y la regla número 1, empieza a estudiar cuando publiquen la convocatoria. Y es que es un error que se presenta, mejor dicho, más común de lo que ustedes imaginan. Muchas veces nosotros de profes decimos, no, es que los estudiantes son descuidados, que esto y lo otro, pero resulta que nosotros como profes también lo somos. ¿En qué sentido? Muchos profes que yo conocí, muchos compañeros de trabajo y demás, esperaron hasta que publicaban sí, el concurso en sí para ponerse a estudiar, para ponerse a buscar cursos, materiales y demás. No, todo es un proceso. Claramente, empezar a estudiar a último momento es bastante contraproducente para lo que se quiere buscar, que es pasar el concurso docente. Empezar a estudiar así como tan a ras de tiempo no va a permitir que se tenga de una u otra forma una planeación de lo que se quiere. Jorge, vamos con la segunda, por favor. Regla número 2 para perder el concurso docente. Estudie todo al mismo tiempo. Y es que, claro, muchas veces como el desconocimiento nos gana a nosotros, como el desconocimiento de una u otra forma nos dice esto es así, y muchas veces nosotros a veces somos un poco necios, empezamos a estudiar todo el tiempo y no es así. Claramente como docentes debemos referenciar que hay como tal ítems que debemos ir abordando paso a paso, áreas paso a paso y demás. Puntualmente, la resolución de casos. Este apartado como tal del examen, que siento yo que es la base fundamental de los nuevos exámenes de ingreso, de cobrar total independencia al momento de estudiar con otras áreas. ¿Por qué? Primero debemos saber cómo poder resolver los casos que se nos presentan en la prueba antes de involucrarnos que con español, que con sociales, con matemáticas. Primero debemos saber la base para poderlo aplicar. Segundo, debemos aplicar también ese conocimiento que los profes de magisterio debemos tener en torno a la ley de educación, cuáles son los límites como tal de nuestro rol como docentes, de las personas que se van a presentar como coordinadores. Debemos tener muy presente eso y no empezar a estudiar todo como de un momento a otro, porque se nos van a confundir los términos, se nos va a confundir como tal el conocimiento y va a pasar lo que nosotros muchas veces le decimos a nuestros estudiantes, y es que de una u otra forma van a llegar con un conocimiento mix que a la larga no van a saber nada. Jorge, vamos a la regla número 3, por favor.
La regla número 3 me da mucha, me recuerda mucho como en el momento que yo empecé como docente de bachillerato en Cestico, y es que tenía una estudiante que todo se lo aprendía. Y todo, y decía, profe, ya me lo aprendí, ya me lo aprendí, ya me lo aprendí. Y cuando teníamos el examen o teníamos la exposición, ¡fum! Borraba cassette. ¿Por qué, ¿Por qué me recuerda? Porque es que muchas veces nosotros como docentes olvidamos algo que es muy importante, y es que cuando nos sobrecargamos, cuando de una u otra forma nos obligamos a tener todo el conocimiento, así enteritico como que tiene que ser, realmente no sacamos nada. De una u otra forma lo que estamos haciendo es predisponernos con mucha antelación a lo que va a pasar con la prueba. Segundo, vamos a confundir términos. Y tercero, más importante, va a haber un momento en el que nos vamos a bloquear. Entonces, cuando nos memorizamos todo, perdemos el año. ¿Cuál es mi consejo ahí? Mi consejo como tal puntualmente, profes, los que están viendo y los que se van a presentar al concurso docente, es de una u otra forma relación. Entonces, sabemos que, por ejemplo, un caso puntual, la ley de educación nos está hablando sobre esto y esto y esto. Entonces ya sabemos que la ley de educación nos habla de ciertos temas. No recordemos, no tratemos como de memorizar todo al pie de la letra, porque va a ser pues contraproducente para el proceso que queremos, que es pasar el concurso docente. Entendamos que es bien poder relacionar ciertos ítems que nos van a dar como tal ese conocimiento que tenemos ahí guardado. Pues repito, cuando nos saturamos de información, no sacamos nada bueno. Jorge, porfa, siguiente. Esto es más común de lo que ustedes se imaginan. Y es que yo siempre digo que nosotros los profes decimos, pero no aplicamos. Me incluyo, la verdad. Por eso esta charla se llama así, cómo perder el concurso docente, porque les estoy compartiendo en su momento lo que fue mi preparación, y que pues por eso quedé en 59.8, ¿no? Es como realmente muy importante, antes que cualquier cosa, antes que mirar plaza, antes que mirar o proyectarme donde quiero quedar, hacer simulacros. Hoy por hoy que tenemos todo al alcance de la mano, tenemos plataformas como Twinkle, tenemos profes que de una u otra forma tienen material que nos pueden facilitar, tenemos, mejor dicho, todo el universo de oportunidades en cuanto a estudio, pero muchas veces nos cerramos a lo que por ahí, lo que nos pasan de vez en cuando. No, importantísimo, hacer la mayor cantidad de simulacros posibles. ¿Para qué? Para poder identificar yo cómo estoy respecto a lo que me están evaluando, lo que me están preguntando. En WhatsApp incluso hay grupos de profes que hacen quizzes semanales. También en Facebook vi diferentes grupos que ya están preparando para entre profes para el concurso docente. En Twinkle ustedes encuentran pues material. Es importante, de hecho, acudir a todo lo que más se pueda, estar constantemente pues a través de simulacros de estos grupales, o a través de una autoevaluación, poder determinar en qué punto estamos. Porque si vamos a llegar a esa prueba eliminatoria, por cierto, sin ningún tipo de simulacro, sin ningún tipo de conocimiento respecto a cómo estamos en lo básico, en normativas, en resolución de casos, en las temáticas como tal del concurso, pues vamos a asegurar que nuevamente no pasamos. ¿Y cuál es la intención? Pasar. Corre, siguiente, por favor. Esto complementa un poco una de las reglas anteriores que yo comentaba, y es estudiar sin estrategia. Y es que muchas veces nosotros somos buenísimos para decir a nuestros estudiantes, tienen que hacer esto, lo otro, hágalo de esta forma, hágalo lo otro, pero de repente cuando lo vamos a aplicar a nosotros, no lo aplicamos del todo bien. Entonces, ¿qué pasa? Al no estudiar con estrategia, inmediatamente lo que se hace es no tener un orden claro para, sí, para de cierta forma estudiar el material que tenemos. Entonces, debemos organizar todo muy bien. Si yo soy profe de español, yo sé que primero tengo que estudiar la normativa, tengo que estudiar componentes generales, luego me voy por la lectura crítica, y así voy como tal organizando todo para que me funcione
en torno a la proyección que queremos, que es pasar el concurso docente. Entonces no podemos ser desorganizados e ir así como, no, primero aquí, primero allá, primero aquí, primero allá. O voy a hacer este simulacro, pero esto lo voy a dejar incompleto. O sea, no, hay que ser muy organizados en el proceso para poder tener un muy buen resultado, para que no les pase lo que les pasó a mí, que pues por 0.2 punticos que hay precisamente por no tener una estrategia adecuada en torno pues, al estudio del material. Siguiente, Jorge. Bueno, la lección, son varias lecciones. Primero, prepararse con anticipación es fundamental, profes. Es un componente ganador que de una u otra manera nos permite proyectarnos y organizar todo respecto a lo que se viene. Ahorita con Twinkle, con todo el material que compartimos por grupos y demás, y por toda la información, porque siento yo que este concurso docente está un poco más informativo en cuanto a su proceso y demás. Ya sabemos que el otro año se aplica la prueba. No es tan tarde. Pueden comenzar desde hoy a organizar todo lo que ustedes quieren estudiar, a organizar como tal esa estrategia con la que ustedes van a llegar a ganar el concurso. No es tan tarde. Estamos en agosto. Por lo menos que se dediquen juiciositos de aquí a enero a estudiar, súper bien. Segundo, conocer la prueba. Claro, hay un detalle respecto a esto que tengo que ser muy, muy, muy honesto, y es que en la anterior prueba, en la del 2022, cuando yo preguntaba, pues yo era novato, claramente yo preguntaba a los profesores antiguos y demás, cometí un pequeño error. ¿Qué pequeño error? Y es que me basé, y eso le pasó a gran parte de los profes de esa prueba, y es que nos basamos en torno al modelo de prueba anterior. Y para esta vigencia como tal en 2022, entró como tal un nuevo modelo que fue casuístico, resolución de casos, en el que el docente debía no solamente dictar sus horas y demás y responder por su área, sino una serie de compromisos adicionales. Entonces, conocer la prueba nos va a permitir sí o sí saber de qué forma focalizar esa estrategia de la que hablábamos, de qué forma estudiar, qué tener en cuenta al momento de estudiar, porque muchas veces nosotros decimos, no, es que yo soy, por ejemplo, yo me voy para ser profe de matemáticas, me voy a presentar para ser profe de matemáticas, voy a estudiar el 90% de matemáticas y el 10% pues sí, a las otras que pregunten, lectura crítica y demás. Y les confieso que es un error grave porque pues con conocimiento en causa digo que las áreas de profundización sí tienen relevancia en esta prueba eliminatoria, pero no al punto de darle prioridad a la profundización respecto a la otra parte de la prueba, ¿no? La profundización, por lo menos en la parte de español, recuerdo bien que fueron no más de 10 preguntas y todas con el mismo hilo conductor de resolución de casos de el otro componente de prueba, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Conocer la prueba les va, mejor dicho, a abrir un universo de oportunidades para que ustedes tengan claro de qué forma se van a enfrentar pues a esa prueba eliminatoria. Seguimos con estudiar estratégicamente, como hablábamos, sin importar pues nuestra área de desarrollo profesional, debemos conocer que la prueba tiene diferentes áreas y debemos enfocar esa estrategia en estudiar todas esas áreas. Es mucho mejor que ustedes tengan un puntaje de 80, 70, a que de pronto tengan un puntaje como 59, 8, como me tocó a mí, ¿no? Es preferible que ustedes le apunten un puntaje alto con esa estrategia y que se queden, no sé, en 70, 75, que queden arriba, porque es un gana-gana. Primero, pasan la prueba eliminatoria, espectacular. Y segundo, más importante aún, pues claramente ustedes van a ganar puntos en todo ese proceso, porque recuerden que la prueba eliminatoria hace parte del proceso, pero después sigue la entrevista, después van sumando puntos por su experiencia, revisión de antecedentes, y si ustedes tienen una prueba con un puntaje altísimo, aseguran, mejor dicho, ahí sí como decía el profe Carlos Cárdenas, que creo que nos está viendo,
aseguran el puesto 14 entre más de 1.400 y algo de aspirantes. Entonces, súper importante. Práctica, lo que les mencionaba anteriormente. Es importantísimo que no solamente nos pongamos a revisar material, sino que practiquemos. Listo, leímos el material, esto, lo otro. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, yo me pongo a la tarea juiciosito como buen profe de español, cojo hojas, comienzo a redactar preguntas respecto al material que tengo y desarrollo las preguntas tipo IFEX, ABCD. ¿Qué pasa? Esa práctica va a permitir, primero, familiarizarme, porque claramente uno como profe, pues está constantemente con esas pruebas y demás, sí, pero familiarizarme porque hay un aspecto fundamental y es que a pesar de que nosotros somos profes, no podemos mentir que muchas veces cuando nos enfrentamos a una evaluación o a un momento evaluativo en sí, pues los nervios nos ganan, ¿no? Bueno, también la práctica ayuda a eso, a tener más confianza, a tener como tal un poco más de agilidad en torno a cómo abordamos la prueba y especialmente a tener más experiencia, porque es que muchas veces yo cuando presenté la prueba eliminatoria yo miraba para los lados y pues ya no dejan a uno tener celular claramente, pero yo calculaba que no eran más de las 2 de la tarde y gran parte de los compañeros de por acá, de por allá, mejor dicho, el salón en un 70% vacío. Entonces, ¿qué pasa? Uno inmediatamente uno dice, oiga, o es que yo estoy muy lento, o ellos respondieron así por así. Y ese es otro punto que la práctica nos permite, no responder las cosas porque sí, darle siempre la lógica. Esa lógica va a permitir poder entender muchísimo mejor la prueba, va a permitir de una u otra forma eh, generar más confianza en nosotros y en esto que es fundamental. Eh, Analiza tus errores. Bueno, en este ítem yo les he mencionado a ustedes anteriormente que la autoevaluación es importante, claro. En todo proceso educativo la autoevaluación, tanto de estudiantes como de profes, es importante, pero en este aspecto de concurso mucho más, porque con base a nuestros errores, reconocer nuestros errores, nos va a permitir trabajar en esas debilidades y convertirlas con el tiempo en fortalezas. Comenzar a entender, bueno, de repente a mí se me dificulta la lectura crítica, voy a hacer mucho todo lo posible para que esa lectura crítica no me perjudique la prueba. Voy no sé, es que incluso ustedes por internet pueden encontrar una cantidad de recursos gratuitos en cuanto a lectura crítica, resolución de casos, que les va a permitir profundizar y entender un poco más y claramente superar este aspecto, ¿no? Eh, Analizar los errores nos va a permitir ir mucho más seguros también en la prueba, porque ya sabemos qué tenemos, qué se nos dificulta, pero de qué forma trabajamos en eso que se nos dificulta. Simular las condiciones reales, lo que yo les mencioné anteriormente, que yo a través de un papelito hago las preguntas tipo IFEX, comienzo como tal a retroalimentar respecto a lo que yo ya venía pues con el material pues estudiando y no se sientan mal si en un principio de repente en esos simulacros que nosotros hacemos o que hacemos también a través de los grupos o a través de plataformas, no nos sintamos mal si en un principio no nos va tan bien. No, no, no. Profes, hay que reconocer que en todo proceso educativo comenzamos acá y poco a poco vamos subiendo. Porque si nos quedamos acá, bienvenidos al club de los que perdemos el concurso docente. Y eso creo que no es lo que queremos. Entonces, vamos comenzando pasito a pasito. De pronto el primer simulacro no va a ser la perfección, el segundo tampoco, pero ya ustedes van reconociendo con base a un ejercicio muy cercano al real. Y más adelante, cuando presentemos la prueba, vamos a estar aquí arriba. Entonces, ojo, es importante poder hacer los simulacros y pues ir poco a poco evaluando nuestro proceso. Y el último ítem de esta lección, y es precisamente ser constante. Cuando somos constantes, realmente organizamos toda una rutina en torno
al estudio de todo el material para el concurso docente y para muchas cosas. Yo, por ejemplo, siempre trato de organizar muy bien, al menos 3 días a la semana, que yo le saque 1 hora, 2 horas para estudiar el material. Claro, nosotros estamos súper ocupados, que trabajamos en universidad, que en colegio. Yo en mi caso, pues, que hago un estudio posgradual, de repente uno está muy, muy corto de tiempo, pero en medio de todo hay que organizar para ser constante. Porque de nada sacamos estudiar hoy y de repente a los 2, 3 días, profe Jairo, ¿cómo va con el estudio? Ay, caramba, se me olvidó, es que no me ha quedado tiempo. No, hay que ser constantes, mi profes, porque esa constancia nos va a permitir llegar pues al cumplimiento de nuestra meta real, que es pasar el concurso, a esa gran puerta a la que todos le queremos apuntar en torno a querer, pues sí, trabajar desde lo público, pero claramente es una meta que no se va a trabajar de un momento a otro, que no se va a lograr si de repente solamente estudiamos una vez al mes, o si de repente solamente nos pasamos en mirando en qué momento sale la convocatoria y no estudiamos. No, la constancia tiene que estar ahí, me ha dicho, como algo que nunca falte. Siempre que queremos lograr algo en nuestra vida, mis profes, siempre la constancia es el factor fundamental. Entonces ya saben, para que no les pase lo que me pasó a mí, sigan todos estos ítems que de una u otra forma les va a servir para no perder el concurso docente. Porque les comparto aquí a unos minuticos antes de terminar. En el 2022 fue mi primer concurso docente al que me presenté y sinceramente me presenté con una cantidad de desinformación que yo decía, uy, Dios mío, ¿yo por qué creí en eso? En cuanto a todo, en cuanto a el estilo de prueba, en cuanto a lo que preguntaban, lo que no preguntaban, yo fui testigo, por ejemplo, de muchos docentes que se dieron la tarea de pagar un curso y de repente esos cursos que pagaron no se acercaban en nada a lo que realmente pues esto era el concurso en sí. ¿Aló, me escuchan? Bueno, a lo que realmente era el concurso en sí, que era pues como tal en... Creo que perdimos conexión con el profe. Vamos a ver si se puede reconectar. Ah, bueno, detallitos de las transmisiones en vivo. Muy bien. Bueno, parece que sí perdimos conexión. Bueno, Jorge, estas cosas pasan y más en esta semana que Internet ha estado un poquito colapsado. Ya nos avisarás tú si logramos reconectar al profe Jairo para despedirlo formalmente, mientras inicia nuestro... Sí, ya regresó. Aquí está. Sí, sí, a ver. Vamos a ver. Ay, qué Sí. pena, qué pena. Es que el internet, como decía Elsa, en esta semana ha estado bastante colapsado. Yo que estaba en clases virtuales, ay, Dios mío, hemos lidiado bastante porque pues ha estado muy congestionado por todo el asunto y demás. Pero bueno, pues para cerrar, porque me quedé como en ese pequeño minutico de cierre, Elcita, tanto para como para todos los que están aquí en Instagram Live, comentarles de que precisamente el motivo de la charla de cómo perder el concurso docente era mostrarles de una forma muy cercana, muy real, pues que de repente muchas veces nosotros cuando nos enfrentamos a algo en nuestra vida por primera vez, de repente nos dejamos llenar de muchos mitos, ¿no? Y entonces son mitos que hablan en el oído y nosotros hacemos caso a esos mitos. Yo por ponerme a hacer caso a esos mitos, quedé en 0.2 de pasar. Pero bueno, todo pasa por algo y sinceramente ha sido una experiencia enriquecedora que de una u otra forma pues permitió como tal desarrollar pues diferente este concurso que ya se nos avecina, ¿no? Pues sí, profe Jairo, maravilloso escucharte.
como todas las charlas que tuvimos el placer de oír durante esta semana, profes, ustedes podrán volverlas a oír las veces que lo necesiten. Vamos a tenerlas disponibles en nuestros canales digitales de Twinkle. Los invitamos, como nos decía el profe Jairo, y creo que fue unánime la invitación a prepararse a este concurso docente con todas las herramientas de las que disponen, que hoy ya son muchas, y nos han dicho todos también que a lo largo de los diferentes concursos docentes, pues han tenido diferentes retos los maestros de este país. Ahorita estamos hablando de cerca de 27.000 plazas que se van a habilitar. La verdad, la oportunidad es inmensa para todas las regiones del país y lo mejor que podemos hacer es prepararnos con suficiente antelación y estar a la espera del pliego. No sabemos si esta vez van a ser casos, si no serán casos. Un poco lo que nos han dicho los maestros es muy probable que eso sí lo mantengan, que el tema de la lectura crítica va a seguir vigente, que el tema de las pruebas, digamos, básicas que ya se han surtido en procesos anteriores se repitan. Pero recuerden, lo importante es tener todo el dominio de los componentes que ustedes manejan en su día a día como maestros, las competencias de las que nos hablaban ayer, las competencias lectoras, de comprensión, y bueno, con eso seguramente ustedes lo lograrán. Profe Jairo, 1.000.000 de gracias, esta es tu casa, seguiremos conversando a través de los canales de Twinkle, y ahora le damos la bienvenida a nuestro profe Fair. Hola, buenas noches, ¿ahí me oyen? ¿Me ven bien? Te oímos perfecto. Profe, muchísimas gracias por acompañarnos. Tú cuéntanos, ¿te estás conectando desde dónde? Bueno, Elsa, y para todos los conectados, Jorge, yo estoy conectado del municipio de Manica, Sanare, lejos de la capital, profe de provincia, y creo que es una buena forma de terminar esta semana hablando de esa otra Colombia, de esos más de 100.000 docentes que van a dar su clase todos los días fuera del casco urbano, entre los que obviamente se incluye las personas que ya han sido afectadas por lo que pasó esta semana en el país. Un saludo para todos ellos y para todo el que esté ayudando, que ha sido magnífico ver cómo el país está volcado a atender sus manos. El martes, desde mi pequeño colegio, vamos a hacer nuestra donación para dirigirla hacia las zonas afectadas. Dicho sea de paso. Sí, no, y me parece, profe Fair, que esto hay que decirlo y no una, sino muchas veces. Todos podemos ayudar, todos desde nuestra capacidad tenemos algo para aportar, entonces sigamos uniéndonos. Yo creo que Colombia ha brillado por este espíritu colaborativo que ha surgido a raíz de esta tragedia. Creo que en este año como nunca hemos visto a todas las personas uniéndose alrededor de esta intención de ayudar. Así que, profe Fair, muchas gracias por hacer la invitación, reiterar que todos podemos apoyar y mucho más desde la ruralidad, que parece que es que no somos el mismo país y sí somos. Nos encanta escucharte. Adelante, profe. Desde otra latitud del país, sí, somos el mismo país, y voy a tomar una frase muy de mi región: del ahogado, el sombrero. De la situación, tomemos lo positivo y avancemos y crezcamos como país. Y pues nada, nuevamente un saludo para todos, y esto se llama concurso docente o lecciones desde la ruralidad. No es solo aprobar, es elegir con criterio, y no estoy hablando solamente de la prueba escrita, sino que ya lo vamos a ver. Jorge, pasemos de una vez a la 2, por favor, de en innovación educativa de la UNIR de España. Tengo 15 años de experiencia docente, 3 concursos aprobados y una mirada de lo rural. Yo no voy a decir que tengo superpoderes, no vengo a chicanearles que pasé 3 veces, vengo a ponerles mi experiencia al servicio y sobre todo ver cómo ha cambiado la prueba. Jairo acaba de decir, me confié en lo que me dijeron, me fui a preparar una prueba que ya no estaba vigente, yo he podido ver esos cambios y de lo que les vengo a hablar. Los cambios en el proceso, en la misma prueba, qué significa elegir plaza, que es algo muy importante, y cómo es vivir y crecer profesionalmente desde la ruralidad. Ahí abajo dejo una frase que aprendí hace años y que me gusta mucho: en la juventud aprendemos y en la madurez entendemos, de Marie von Ivna Aschenbach. Y eso me recuerda a alguien
al profesor Pablo Emilio Ayala, mi profesor de español en el colegio, que me dijo un día, váyase para el campo, allá le va bien. Y dije, no, yo para el campo mejor no me voy, lo mío es trabajar en un colegio con bachillerato en el pueblo, yo al campo, ¿para dónde? Agua que no has de beber, Dios mío. No recrimino, alabo a mi profesor en este momento que tenía toda la razón. Jorge, la siguiente, por favor. 2009 pasó lo que contó la profe Tatiana el primer día, el lunes. Pasé la prueba escrita, pero quedé en el camino. Ya lo voy a ampliar. En 2013 paso la prueba y todo el proceso es el que me tiene a mí nombrado en propiedad hoy. 2023 también la presenté, también la aprobé, vi todos los cambios y en 2024 presento la de ascenso. Ese es otro cuento del que ya les voy a hablar un poquito. Siguiente, Jorge. Aprobar no alcanzó. Sí, en 2009 yo estaba todavía terminando la universidad, presento la prueba escrita, la supero, pero luego me piden documentos y tocaba entregar los títulos. Si no estaba el cartón del diploma de grado, debía entregar una certificación de la universidad que dijera, este estudiante está a la espera únicamente de ceremonia de graduación, que se da en los próximos días y queda listo para continuar con el proceso del concurso docente. La certificación solamente decía la verdad. A mí me faltaba más que el proceso de la ceremonia de grado, dijo, está matriculado en 10º semestre. Hasta ahí se pudo. Alguien me dijo, demande, pero demande porque si la culpa no es de la persona que está al otro lado o de la entidad. No tenía todos los requisitos y simplemente dejé así. Hay que tener los requisitos exigidos, los documentos en regla, los documentos legibles. Cuando escaneen un documento para subir al CIMO, por favor, esté completamente legible. Conozco compañeros que quedaron atrás porque sus documentos no estaban legibles. Y no es error de quien los recibe, sino de quien los carga y no se da cuenta de eso. Documentos legibles, importantísimo. El concurso no perdona y la diferencia entre estar terminando y cumplir exactamente el requisito es que la persona al otro lado debe poner un visto bueno de acuerdo a lo que dice la norma. Entonces, mis compañeros han dicho, ¿estudie para la prueba? Sí, estudie la convocatoria, que también es importantísimo. La siguiente, por favor, Jorge. La prueba miraba al docente completico. En el 2013 me presento nuevamente y me doy cuenta, ojo, que no es solamente saber de mi área. La prueba de primaria no la conozco, que debe ser de varios ámbitos. Yo soy docente de ciencias, presenté la prueba de ciencias y van a examinar si yo soy capaz, conozco, domino los aprendizajes que voy a llevar al aula. Entonces le preguntan a uno con un nivel que dice, oiga, demuestre que sabe. Y pues como uno está saliendo de la universidad, tiene todo muy fresquito, la prueba es relativamente fácil, de pronto comparada con un docente que lleve un buen tiempo en provisionalidad y que haya dejado un poquito atrás el libro o los refuerzos cognitivos que se necesitan obviamente con el tiempo. Habilidades básicas en matemáticas. Un profesor de inglés lo dijo delante mío, ¿a mí para qué me evalúan matemáticas si yo soy profesor de inglés? Pero las matemáticas son inherentes a la vida, no se pueden excluir y hay que demostrar que se sabe lo básico. Y la regla de 3 tiene infinitas aplicaciones diarias, cotidianas. No le van a preguntar de memoria la definición de las propiedades de la suma o el mínimo común múltiplo o un logaritmo. Es situaciones reales. El área específica ya la mencioné, comunicación, habilidades comunicativas, hay que saber leer. Decimos todos, un texto enorme para 2 preguntas y después, como en el ECAES, otro texto para 2 preguntas y luego dice, comparando el texto 1 con el texto 2, uno dice, no le paré muchas bolas, no me voy a devolver, avancemos. Y criticamos a los estudiantes por eso. Entonces hay que demostrar habilidades lectoras. Prepárese, presente simulacros, vea documentos, lea, hágase pruebas, hágalas a conciencia, pero prepárese. Este es el gran común denominador de toda esta semana de Twinkle. Y la parte pedagógica. ¿Usted cómo va a enseñar? Aquí hay otro pecado. Profesores que llevaban mucho tiempo en provisionalidad dijeron, pero si yo llevo tantos años de experiencia, ¿cómo me va a decir un concurso que yo no sé dar clase? Hay que estar a la vanguardia, hay que conocer detalles y hay que ir más allá porque que Jean Piaget es el
creador de las zonas de desarrollo múltiple te lo dice a ti cualquier docente, pero entender qué significa y en la práctica y de frente a una pregunta, ahí ya hay que haber leído cositas. Y eso hablando de la de toda la vida, que es Piaget, Vygotsky, Skinner y demás. Ahora hablamos de taxonomía de Bloom, taxonomía revisada de Bloom, hablamos de Gartner, inteligencias múltiples y un montón mucho más modernas. Hay que estar actualizados y la prueba demanda esa actualización. Diplomados, tal vez, pero también podemos desde casa tomar interés por esto que se lee. En 2013 hubo entrevista. Después de pasar la prueba, y lo dijo Jairo ahorita, no pasen con 60 nomás. Vótenle a lo que más puedan, 80, 90, porque ojo, después va a haber una tabla que los ubica y es mejor estar arriba y poder escoger plaza con libertad que quedar abajo y lo que quede o que de pronto no le quede a usted una plaza para elegir. En la entrevista reunían a 5 docentes y venían 2 evaluadores, todo se grababa, ponían un caso y cada uno de nosotros tenía un momentico para opinar y luego podíamos libremente hacer réplica y demás. Y en esa estaba yo con 2 magísteres, un especialista, un candidato a magíster y otro compañero, y yo como sintiéndome pequeñito por decir solamente vengo con un pregrado. Esto es cuestión de actitud. Entonces, hacer de tripas corazón, si corresponde el término, avanzar y decir, eso tengo para compartir en la entrevista, la superé y pude hacer puntaje para ser el 4º de la lista de elegibles en ese momento, en el 2013, pasó hasta 2015. Y al momento de elegir plaza, llegábamos todos por área, los pocos que habíamos pasado, había más plazas que docentes para elegir, había muchas para elegir, cosa que ya no sucede. Yo podía decir, me voy para una plaza que queda en este municipio y listo, va el otro eligiendo y después decirle que alguien le dijera a uno, oiga, venga, profe, su plaza me conviene a mí más, ¿por qué no me la deja a mí? Y de pronto ahí negociamos alguito. Entonces, antes de firmar el acta ya de nombramiento en esa plaza, uno decía, no, venga, cambiamos aquí con el compañero, entonces, por favor, corríjame los nombres ahí y ahí sí le firmo. Yo conozco un caso de un profe que eligió una buena plaza y la cambió así y le dieron 3 millones de pesos ahí en ese momento. Porque a la otra persona le convenía mucho más esa plaza y eso era totalmente legal, no el pago, sino ese cambio a última hora. Y después de estar nombrado allá, le convenía esa plaza a otra, la que le dejaron, volvió, hizo el mismo y también se ganó unos pesitos. Pero eso, digamos que el procedimiento es legal porque simplemente es una permuta. Eso ya cambió. Dentro de todas las cosas que cambiaron, eso ya cambió. Jorge, siguiente, por favor. No presenté la prueba de 2018 en la que pasó un gran amigo, ya nombrado en propiedad también, y tampoco presenté la prueba de posconflicto. Pero viene la de 2023 y la presento, y estaba uno también preparándose, sí lo dijo Jairo, las marcas que venden cursos y simulacros estaban apuntando al anterior, y más de uno les dijo, qué pena, pero se equivocaron. Venía esto con los casos, entonces había un contexto inicial, y sobre el cual después ingresaban 3 o 4 preguntas, hasta nos dijeron en la convocatoria, puede que no se califiquen todas las preguntas, entonces de pronto la más fácil, esa no contaba, las otras sí. Entonces, aquí tocaba y no había una diferenciación de decir, comienzo con la prueba psicotécnica y paso a la de matemáticas. Estaba de continuo el cuadernillo y no sé, hasta que uno decía, ay, venga, espere, esto ya es como matemáticas. Sí, ya me están preguntando matemáticas. Pero con el afán, con el manejo de tiempo, había que seguir. Sí, fue muy distinto. Entonces, debo decir que para el área específica preguntaron cosas que uno decía, esto está casi que a nivel de universidad, a nivel del ECAES, ahora que se llama Saber Pro. Están preguntando y uno dice, oiga, pues es muy lógico porque los estudiantes ahora tienen acceso a más información y le pueden hacer a uno preguntas mucho más elaboradas. El docente debe estar preparado para poderlas responder. Entonces ya no me quedo con el modelito atómico, con la celulita así superficial, sino que ya me pueden preguntar cosas mucho más específicas a los estudiantes. De hecho, así es. Entonces la prueba daba para que pudiera yo demostrar que sí estoy dominando yo mi área específica de presentación. Y aquí dejo 2 preguntas que me marcaron mucho. La primera, la del potasio en las plantas. Las hojas de una planta se ponen amarillas y cualquiera te dice falta de potasio.
Y la prueba decía, sí, es falta de potasio, pero ¿por qué es falta de potasio? Opción A, falla el movimiento de los iones dentro de la célula. Opción B, otra. Opción C, otra. Y uno dice, oh Dios, la del potasio es súper fácil, pero ¿por qué el potasio o qué hace el potasio en la planta? No me la sé. Y comienzo a escanear en mi cerebro los recuerdos y digo, no, nunca quise averiguar más en detalle. Me quedé corto y la prueba me está indagando sobre eso. No encuentro de dónde tejer una respuesta. Y la leía y la leía y la leía y decía, no, aquí no hay. Pongamos una opción por marcar. Esa, digamos, compleja. Y una chistosa, para que no se ponga tan tensa la charla, el caso del papel higiénico. Profesor, bueno, aquí es porque en esta prueba de 2023 se diferenció, profesor, ¿usted se va a presentar a lo rural o a lo no rural? Y tocaba elegir de una. En los anteriores no. Yo podía, estaba cubierta toda la oferta, la OPEC. Ahorita se tocaba de una vez elijo para el campo o elijo para el pueblo. Y estaba muy contextualizada la prueba. En las redes salieron a decir después de la prueba, es que había casos del barrio en Bogotá, que sí sucede, del barrio con los conflictos y todo eso. En el campo hubo una pregunta de papel higiénico. Profesor, ¿cómo eliminamos, profesor de ciencias del Colegio del Campo, cómo eliminamos el papel higiénico usado de la institución? ¿Lo enterramos? ¿Hacemos compostaje o lo quemamos, lo incineramos en una caldera? No, bueno, vámonos por esta. En la siguiente, si usted eligió incinerarlo, con ese calor vamos a cocinar el almuerzo del padre. Uy, como que ¿de dónde voy a cocinar con eso? Si usted eligió enterrarlo, en ese suelo después se viene a dar la huerta escolar. Si usted eligió compostarlo, después ese abono va para las plantas y uno dice, bueno, técnicamente sí se sirven las opciones, pero como que dijeron, se tomaron la tarea de hacer una prueba muy contextualizada y estas dos preguntas pues me marcaron. Ahí abajito, el CIMO es la plataforma en la que tú vas a crear un perfil y puedes cargar toda la información que tienes. Títulos, experiencia y demás para tener en cuenta. El CIMO, ahí ya estaba todo cargado la información. Antes de las pruebas ya se definía quién se podía presentar y todo eso. Entonces, antiguamente, yo podía ir presentando documentos y eso me daba tiempo de muchas cosas que les voy a explicar más adelante. Jorge, por favor, avanzamos. Entonces, pasa la prueba. ¿Qué sigue? Después sigue la etapa de evaluación de antecedentes, evaluación de qué tengo yo como títulos. Mi perfil da para esto, y lo preguntaron esta semana a varios profes. Cada OPEC, cada área específica tiene unos perfiles que pueden optar a este proceso. Por ejemplo, yo soy licenciado en naturales, sí, pero mi clase de naturales también la puede dictar un profesional, un biólogo, un ecólogo, un ingeniero ambiental, y así un conjunto de perfiles para cada una de las áreas. Entonces, abrieron la puerta para que profesionales no licenciados pudieran acceder a la carrera docente y dar lo mejor de sí. Hay gente que está en contra de esto, hay gente que dice que es que no encontraban allá y este es el escampadero. Yo no quiero pensar así, porque sencillamente conozco gente no licenciada que da todo en el aula para los estudiantes. Yo trabajo con un médico veterinario y una ingeniera de sistemas que son poderosísimos en el aula y que dan todo lo mejor para los estudiantes. Y conozco licenciados que uno dice, como que aquí está porque no hubo de otra. Hay que decirlo. Entonces, eso les quería hablar frente a los perfiles de la OPEC. Revise, porque alguien lo preguntó el lunes o el martes. Con mi perfil de tal título de pregrado, ¿puedo participar para esta prueba? Revise los perfiles, por favor. Elegir plaza, y aquí viene lo rural, elegir plaza no es un punto en el mapa y ya. Usted está tomando una decisión de vida y para la vida. Y se notó en el último concurso, había ya muy pocas plazas, pasó bastante gente. Aquí se me olvidó decir algo. En la del 2013, hace 2-3 diapositivas, no la devuelvas, Jorge. Les voy a mostrar esto por aquí, se alcanzan a leer una tarjetica como las de los bancos, pero dice pioneros. En el 2013 pasó el 6% de los postulados la prueba del concurso docente. Y nos dijeron, el gobierno generó un lenguaje y decía, ustedes, solo el 6%, ustedes son lo mejor de lo mejor, ustedes son los pioneros y con ustedes vamos a mejorar la educación de Colombia. Y nos dieron esto,
y nos decían que con esta tarjeta íbamos a tener beneficios de no sé qué más, dónde. Aquí dice, red de beneficios. Yo no los he visto. Y ya pasaron más de una docena de años y no los he visto. Había plazas para escoger por un montón y después para cambiar, hacer permutas. O yo me traslado, yo nombrado en propiedad, pido un traslado para otra plaza que me parece mejor y como allá hay un profesor en provisionalidad, deje el puesto. La norma dice eso. Y lo movían y ya. Ahorita pasó más gente de la que se podía en de las plazas que habían vacantes. Hubo gente que sobró en la lista de elegibles, que no alcanzó a llegar. Entonces, profe, si usted está en los primeros de la lista, usted puede escoger la plaza que a usted le parece la mejor. Porque la que a mí me parece perfecta, a otro le parece demasiado lejos de la casa de su mamá, de su abuelita, de su gente, de sus negocios, de su arraigo. Entonces, la mejor plaza en una entidad territorial certificada, departamento o municipio, es la que usted considera. No es una opción para otra persona. Es que mire que es mejor. Bueno, usted puede pedir concepto, pero es una elección de vida. Es una decisión laboral, claro, pero también es familiar, también es emocional y también es territorial. Y lo digo porque en la OPEC Casanare, en mi departamento, ya había gente de Boyacá y Cundinamarca, por las universidades cercanas y del Meta. Pero encontrar gente del eje cafetero, gente de Antioquia, gente de la costa pacífica y atlántica, aquí en mi departamento, a ver qué plaza quedaba, da cuenta de que, hombre, hay gente que dice, aquí donde estoy es muy competido, mejor me voy para otra y con el tiempo me traslado. Otra cultura, otra gastronomía. Somos el mismo país, claro, pero las diferencias son enormes y notorias. Entonces, si usted quiere elegir una muy buena, véngase en un puesto muy alto y eso se logra con una muy buena prueba escrita, con unos muy buenos títulos o antecedentes. Claro, es mejor tener maestría y no la licenciatura. Lo dijo el profe de ayer, si no estoy mal. Especializaciones. Entra de una vez a la maestría. Lo que sube en el salario, que es uno de los factores que uno ve, no es significativo. Y usted en la categoría 2 está con el pregrado. A la 3 se sube con un posgrado, maestría o doctorado, a la nivel 3. Y lo dijeron ya, es un salario ya mucho más significativo. Entonces, buena prueba inicial, buena psicotécnica, ya no hay entrevista. Y buenos títulos, buena experiencia, profe, ya usted va arriba. Yo, en la última, en 2023, yo era el puesto número 2 en la lista de ciencias naturales. Yo podía escoger libremente. Yo fui y dije, buenos días, mi nombre es tal, aquí está mi cédula. Yo desisto del concurso. Y un profe que iba a elegir más adelante, más atrasito, me vio la cara y hizo como si yo hubiera renunciado al baloto. Obviamente él no sabía que yo ya tenía mi plaza, ya estaba nombrado y todo eso. Pero a ese nivel se llega porque esta es una decisión trascendental y de vida. Estoy eligiendo mi futuro y seguramente el de mi familia. Entonces, la lista es amplia para los que están arriba en la lista de elegibles. Quien está más abajito comienza a ver reducido, ya escogieron esta, ya escogieron la otra, me va a quedar la de muy lejos, me va a quedar la otra de muy lejos, oh Dios. Y cuando ya habían escogido la plaza, ahí en la audiencia, de una vez firme su acta de posesión y ya si quiere puede salir de irse. No hubo la oportunidad de decir, venga, es que usted escogió la mía, lléveme la buena y cámbiemela. Ya no hubo esa oportunidad. De una vez, chao, ya sabía. Entonces, elegir plaza también es anticipar la vida que esa plaza exige. Jorge, la siguiente, por favor. Y la ruralidad no es una sala de espera para llegar al pueblo. Es que se piensa, se cree que el profe rural solamente se supera cuando llega al colegio del pueblo. Profe, ¿usted cuándo va a llegar al pueblo? Profe, ¿por qué no pide traslado? Y uno puede decir, en el campo estoy bien. Entonces, sin embargo, hay que tener en cuenta vivienda docente. En mi caso, yo vivo en el municipio, en el casco urbano, y me traslado todos los días. Aumentaron hace un año la vía, entonces ahora qué comodidad, pero fueron varios años en moto o en carro, con lluvia, con sol, con vías en mal estado, sí. Y es lo que para muchos de mis compañeros es el diario vivir y no se ve pronto una solución. O ir a caballo o ir a pie. Y estoy en un lugar muy plano. Señores, geográficamente aquí no hay una montaña por un remedio.
esto es planito, pero en lugares montañosos sabemos lo que implica caminar en la montaña y volver a bajar en la montaña. ¿Cómo es la comunidad? ¿Qué tan receptiva es con los docentes? ¿Qué tanto trabaja de la mano con la institución educativa? El arraigo. Profe, si usted viene de otro lado del país, donde toda la comida es distinta, donde aquí no se consigue lo que usted está acostumbrado a comer o cómo vivir, pues ¿cómo se va a sentir o cómo va a enfrentar eso, profe? Así de simple. Su realidad cambia. Y si no puede viajar como quisiera, pues hay que esperar tiempo para volver a casa. Hay gente que vive lejísimos y dice, pues ahorro, no salgo, no gasto. Sí, eso puede ser cierto, pero también puede cobrar factura la distancia y el tiempo que pasas sin ver a los propios. Aquí viene un tema recurrente con los docentes en el último tiempo y es la salud mental. ¿Cómo usted puede lidiar con eso? Profe, las condiciones de difícil acceso. Hay vías muy buenas o hay veredas con colegios que quedan sobre la vía nacional, todo chéverísimo, pero hay otras en las que no. Y tener una plaza en un municipio X del país significa llegar hasta ese municipio. De pronto hay un bus que me lleva y llego a las 8 de la noche al bus, al pueblo, pero me faltan 3 horas para llegar a la vereda. Me toca pagar hotel aquí y mañana coger camino bien temprano. ¿Quién me lleva o en qué medio de transporte llego? Eso también hay que tenerlo en cuenta y mis compañeros del campo que les tocan esas condiciones son muy valientes en llevar la educación pese a esas adversidades. Somos la presencia permanente del Estado en esos territorios. Y en eso quiero decir aquí, les pongo el ejemplo de Pateriporo. Pateriporo es el segundo municipio más grande del país. Usted lo ve largo, tiene 100 veredas. El casco urbano queda en un extremo y al otro extremo puede quedar su escuela. Le queda más fácil ir al siguiente departamento, que es el Bichada, a comprar mercado, a ir al médico, a tomarse algo, a querer compartir un café, ese tipo de cosas. O a Tocorozal Casanare, que tiene veredas a las que toca salir del municipio, ir hasta el municipio, hasta el departamento de Arauca y volver a entrar a Casanare por otro lado. O el municipio de Cubará, Boyacá. Hay que salir de Boyacá por vía Casanare, Arauca, dar la vuelta y volver a Cubará, municipio del departamento de Boyacá. Hablo de lo que conozco en territorio. Puede que se den muchas más similares en todo el país. ¿El proyecto de vida cambia? Seguramente sí. ¿Usted está que se devuelve? ¿Usted al mes quiere renunciar o renuncia? ¿O definitivamente se adaptó y dice, este es el paraíso? Dice, aquí puedo hacer vida, aquí puedo establecer relaciones con las familias y la comunidad, llevármela bien como docente. Hay mucho respeto por el docente todavía en el campo. Entonces, en el campo también podemos... Siguiente, Jorge, por favor. En el campo también podemos avanzar en posgrados, en niveles de escalafón, acceder al cargo de coordinador, si es el proyecto de vida que se le tiene, a rector. También son formas de ascender y de mejorar en la trayectoria educativa, o mejor, en la profesional. Las vías, ya lo dijimos, la conectividad digital. Si queremos estudiar en línea, pues eso va a ser un impedimento. Infraestructura y recursos, colegios muy limitados. Aula multigrado, profes de primaria, ir a trabajar en un aula donde hay niños de preescolar a grado quinto, planee todo eso, profe. El Twinkle pues tiene muchos recursos, pero hay que adaptarlos a decir, voy a dar esta misma clase de naturales de preescolar a grado quinto. Y están todos metidos en la misma aula. Salud y servicios, profe, su salud es importantísima. ¿Qué tan cerca está del servicio médico general y del servicio médico especializado? Entonces, la carga documental, toda la burocracia ahorita, actas, manejo de informaciones, manejo de lo que hay que documentar sí o sí en la profesión. Entonces, siguiente, Jorge, por favor. Esto implica la casa rural. Ya había hablado de esto. Bueno, la zona de confort es un término que no me gusta, pero bueno, vale. Profes, si no quiere ser coordinador o rector, usted puede mejorar su práctica pedagógica cada año. Existe el paisaje de aprendizaje, existe el DUA y otras alternativas de evolucionarse siguiendo con el oficio de docente de aula. Los posgrados son alternativas de crecimiento. Las experiencias significativas, cuente lo que usted hace, profe. Yo conté una y me dio la alcaldía esto. No tengo un superpoder, vuelvo y lo digo.
es lo que me ha dado la experiencia y las ocurrencias que tiene uno de profe cuando comienza a ser un poquito creativo. Profe, aprenda de la IA, facilítese su vida, aprenda de Twinkle, aproveche recursos digitales, aprenda a programar. Abra un canal en redes sociales y divulgue como hace el profe Ernesto en sus gafas del profe o la profe Tatis que estuvo el primer día. Y no son los únicos. Julio Profe comenzó hace tiempo y creo que fue uno de los que abrió la puerta y los que hay fuera del país. ¿Qué me dice que usted no abra un canal de ser profe en el campo, que yo no he hecho, y con eso también crea crecimiento personal, profesional y hasta económico? Sabemos lo que significa devengar en redes. La pregunta no es si salió del aula, es qué estoy construyendo desde ella. Jorge, pasamos a una de las últimas. Leer la convocatoria es sin duda el paso importantísimo. Leer las informaciones que mis compañeros ya han descrito, efectivamente, practicar casos de lectura y toma de decisiones, dominar los referentes curriculares. Si usted va a dar clase de matemáticas, maneje lo que tiene que dar en matemáticas. No, este periodo voy a ver raíz cuadrada. No, ¿qué dicen los referentes curriculares? Los estándares, los DBA, alineamientos y demás. Ya hay esa información, ya existe. Y averiguar cómo nos evalúan. Competencias básicas que debemos tener: matemáticas, lectura, la parte pedagógica, la parte de área específica. Leer en contexto. Si sigue esto de los casos que ya lo dijimos, pues usted se va a encontrar con casos a la medida de su área, a la medida de su zona en la que se presenta o va a elegir plaza. Si va para el campo, le va a salir preguntas de cómo sería en el campo. Y si usted dice, me voy a vivir una aventura en la Amazonía, en los llanos, y soy de Bogotá o soy de Barranquilla, y no conozco nada, bueno, profe, yo no le estoy diciendo que no pueda. Sea creativo, claro que sí, pero con la norma en la mano. Conozca la norma. Siguiente, Jorge. Tengamos todo listo en el CIMO, los títulos, los requisitos, hay que tenerlos ya listos. Se llegó una fecha, si usted no cargó un documento, ya no lo puede subir, ya no se le tiene en cuenta. Cuando yo estaba nombrado, cuando yo me nombré, pues, nos dijo el funcionario, usted se gradúa a las 10 de la mañana en Bogotá, coge el avión para Yopal, llega a las 2 de la tarde y me entrega y me dice, momentico, frenen ese acto administrativo, aquí está mi diploma de la maestría, me suben de la 2A a la 3A y ahí sí le firmo. Ese día, si ya yo firmé ayer y me gradúo hoy de la maestría, me queda pues el cartón hermoso para la pared, pero no para el efecto que yo quería en lo salarial sobre todo. En este momento dicen una fecha límite en la que usted puede cargar la maestría. Si se graduó una semana después, se la van a reconocer, pero no directamente. Lean también lo de la tabla salarial y van a entender lo de las categorías. La lista de elegibles, la ubicación de la OPEC, dónde quedan las plazas, averígüese con alguien que conozca el territorio, cómo se llega, cómo es la situación de todo, acceso a bienes, acceso a recursos, a la salud en esa zona. Su familia, si los va a dejar en su lugar de origen, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo los va a traer? ¿Cuándo los visita? ¿Cuándo los vuelve a ver? ¿Cuándo se comunica? Eso también cuenta, compañeros. Y en la salud mental, pues pesa también. Y el proyecto, ¿qué escuela puedo servir y sostener? Tenemos los docentes del campo ese miedo permanente de que si me baja el número de la matrícula, me tengo que ir para otro lado. Y si somos varios maestros, no se va el último en llegar, no se va el más flojo, no se va el que tiene un proceso. Simplemente, si mi colegio bajó el número de estudiantes y en otro colegio necesitan uno de naturales, profe, usted se va. Pero yo tengo aquí mi casa, yo compré una finquita, yo compré unas vaquitas, me las cuida aquí un señor que ahora es mi compadre. Profe, ya se hizo el movimiento, firme un acto administrativo o su merced dirá. Entonces, la baja de la matrícula es un miedo permanente, pero dependemos de dinámicas de población flotante, dependemos de muchas situaciones y lo mejor, dependemos nosotros mismos de hacer un buen trabajo en el aula, en el colegio, hacer buenos proyectos, tener a la comunidad enterada de lo que hacemos y decir, oiga, aprenden muchas cosas nuestros hijos, qué bacano lo que hacen los profes. Eso también pasa, pero hay que contarlo. En muchas formas hay que contarlo. Y las redes sociales son uno de esos caminos. Y la última, Jorge. Compañeros, si ya están nombrados en provisionalidad, si están nombrados en propiedad, si se presentan por primera vez,
la guía 31 y la que es como la usted lo van a evaluar, y la guía 34 que acaba de cambiar, que nos enseña cómo debe funcionar un colegio. El colegio debería tener una política de esto, un programa de aquello. ¿Cómo es el nivel máximo? El colegio perfecto. Ah, es que desde Bogotá en el escritorio cualquier cosa se ve fácil, pero venga y hágalo aquí. No, es que un colegio en el campo, alejado, también puede llegar a situaciones dignas con sus estudiantes. No es lavarle la cara al gobierno o el discurso, no, es que sí podemos construir esa política, ese programa, esa alternativa pedagógica, esas experiencias significativas, mostrarlas y que las valoren las personas. Entonces sí podemos hacer ese tipo de cosas. Y creo que es la última, Jorge. Prepare el examen, prepare los documentos y prepárese para la vida que va a elegir, porque puede que esté muy lejos de su casa. El mérito de la puerta, pero la puerta abierta es una cosa. ¿A cuál de las habitaciones va a entrar usted? ¿En cuál se va a quedar? Maneje su criterio personal propio y orientado e informado para elegir. Muchas gracias. Si pudiera pararme, me paraba a aplaudirlos, profe Pair. Aquí la ola virtual. Oiga, qué charla interesante, lo felicito. Me quedaron dos cosas así como entre el tintero. La primera, yo creo que usted tiene que abrir ese canal ya, o sea, mañana póngase en eso, que usted sería maravilloso. De verdad. Gracias. 15 años de experiencia y uno comienza diciendo, pero ¿por qué no me sale perfecta la clase? ¿Por qué se distraen si yo le estoy hablando 2 horas de conocimiento? No, Dios mío, hágase la maestría para que se dé cuenta por qué no le sale bien lo que usted cree que planeó perfecto. Pero sabe aprenda de los estudiantes. Ellos, a mí me están pagando, el Estado me paga para que vaya todos los días a aprender de gente y mentes muy valiosas. No, yo le digo una cosa, yo no fui la mejor estudiante, pero a mí me marcaron los buenos maestros. Y yo esta semana le puedo decir que de verdad tenía el corazón hinchado de oír esta calidad de maestros que tenemos en Colombia. Yo creo que nos damos muy duro en este país, ¿no? Como en diferentes ámbitos. Sí. Y creo que es fácil desconocer el nivel que tenemos en educación, porque de verdad hay unos de ustedes que dice uno, wow, si me hubiera tocado un maestro la mitad de bueno que ustedes, yo creo que hubiera aprendido el doble. De pronto uno ahí en el aula se distrae de todas maneras porque es niño y es adolescente y eso pasa, profe. Incluso sí, total. adulto se distrae, pero ustedes con ese nivel logran tocarle uno el corazón. Lo dejan ahí, eso le queda a uno guardado por ahí en el cerebro en algún lugar y uno dice, ay, y ese profesor divino que yo tenía para ir, cómo me hacía cosas inspiradoras. Y el otro punto que me quedó en el tintero, ¿cuál era la respuesta correcta para lo del papel de baño en las escuelas rurales? Es que precisamente, si yo decía, eran 3 caminos abiertos en 3 niveles distintos de pregunta, si yo decía una opción en la primera y en la otra me iba por otro lado, estaba siendo incoherente. Es decir, uno evidencia una prueba psicotécnica dentro de la prueba de matemáticas, de la prueba de pedagogía, de la de lectura o del área específica. Es guardar coherencia. O sea que yo que estoy también... Si te ibas por la caldera, tocaba cocinar los frijoles del PAE con ese combustible. ¿Y eso se puede? Bueno, puede que se puede, lo que pasa es que no es de tanto también. No, es que le digo que yo también estoy en la ruralidad, también veo esa dinámica en las escuelas, no hay sistemas de recolección de residuos en las escuelas, y yo me he hecho esa pregunta, ¿y qué hace uno con ese tipo de residuos? O sea, me parece que es un tema con el que podríamos montar un webinar completo, o sea, cómo operar una escuela rural con todas las limitantes que eso implica. Lidero un proyecto junto a mi compañero Iván, con Adriana, con Yari, con Maureen, que tiene un punto enorme y muy avanzado y con buena experiencia sobre el manejo de residuos postconsumo, no de la casa, postconsumo, pilas, medicamentos, todo esto, y nos conocen los programas que lo reciben, pilas con el ambiente, cierra el ciclo, punto azul, ellos saben de nosotros, aquí hacemos el trabajo de garantizar la entrega, entonces ahí hay material para bastante, sí lo hacemos, y estamos mostrando, pero como de a poquitos, como que nos da pena. ¿Cómo es que se llama su municipio?
Manica Sanare, maní como el de comer, maní, la tierra de la bandola. Elsa, tienes que venir, invitada desde ya. Y No. todos los que vean este video ahorita o en diferido, péguense el viaje a la tierra de la bandola. Llévense buenas fotos, úntense de una tierra maravillosa. No, pues que además van a ser los estudiantes más pilos. Yo con ese profesor tengo mucha fe. Tú sabes que cuando clasifican por el ICFES cada año, los primeros puestos están para los colegios privados de la capital y de otras ciudades. Claro, eso lo entendemos. Tienen muchos recursos disponibles y estudiantes muy enfocados en lo que ya sigue la universidad. Pero el año pasado se les coló un colegio público, el quinto mejor colegio del país, es un colegio rural y lo tengo aquí a media hora de camino. Trabajé ahí antes de esta era con el nuevo rector. El colegio Luis María Jiménez fue el mejor colegio público del país y está aquí en la gotera de mi casa. Y son profes valientes y poderosos que dijeron, vamos a echarle ganas a esto, y lo lograron. Tienen una tasa de egresados con beca a la universidad de 80-90%. Si me equivoco, el profe Elías que me perdone, pero tienen una tasa enorme de estudiantes que con su buen IFES salen para la universidad, pero becados. Su meta no es la universidad, su meta es la universidad. Becados, tienen gente en la Escuela de Ingenieros Julio Garavito, tienen gente en la Universidad de Bucaramanga, pero lo top que pueden escoger. Y Colegio del Campo, de lo cual me siento muy orgulloso. Vamos a hacer un caso de esto, muchachos, ya nos pasamos 12 minutos, pero es que de verdad vamos a hacer un caso de esto y vamos a hablar mucho más. Profe Fahir, un placer escucharlo. Elsa, muchas gracias por la oportunidad. No, qué dicha de verdad. Y reiteramos la invitación para los maestros y maestras de Colombia que se vayan a presentar al concurso docente para que descarguen hasta hoy a las 12 de la noche, hicimos un alargue, los recursos educativos de preparación para el concurso docente 2026. Tenemos simulacros, tenemos pruebas matemáticas, tenemos pruebas de lectura, tenemos repositorios, taxonomía de Bloom. Todo lo que ustedes puedan imaginarse lo hemos ido incluyendo dentro de nuestros recursos educativos de Twinkle. Vamos a seguir metiendo recursos educativos, así que todas las semanas van a poder encontrar mucho más. Elsa, pero ¿por qué no tenemos todo el tiempo Twinkle gratis? Yo lo he explicado en otras sesiones y lo voy a reiterar ahorita. Nos encantaría. Pero recuerden que todos los proyectos necesitan recibir ingresos para ser sostenibles, para poderle pagar las horas a estos maravillosos docentes que nos construyen los recursos, para poder financiar este tipo de iniciativas como este ciclo de conferencias que tuvimos durante esta semana. Solo cuesta 25,000 pesos al mes, Twinkle. Miren que es una cosa bien asequible. Miren que es una cosa bien posible. Piensen ustedes, profes, en qué se gastan esos 25,000 pesos al mes, a ver si de pronto no nos queda un cupito para que le apuesten a una nueva manera de desarrollar la educación en Colombia, de darle acceso a maestros en cualquier punto del país, a la mejor calidad de materiales que tienen colegios como el Anglo Colombiano, como los colegios ingleses, porque la verdad es que ahorita todos los que están en Twinkle pues son todos estos grandes colegios ingleses de la capital. Miren, desde la ruralidad ustedes pueden acceder a Twinkle. Luego, 25,000 pesos al mes no es tanto. También tenemos modelos institucionales para que hablen con sus rectores, con sus líderes administrativos. Es una posibilidad muy interesante para subirle el nivel a la educación de Colombia. Yo creo que ya con esa cuña podemos cerrar. También les confirmo que las grabaciones de esta charla y todas las que tuvimos durante la semana van a quedar alojadas en nuestros canales digitales. Por favor, suscríbanse a Twinkle, saquen por lo menos la cuenta de prueba para que vean de lo que les estoy hablando. Van a poder encontrar estas grabaciones dentro de nuestros canales y van a seguir viendo que de verdad Twinkle le está apostando a la educación porque estamos fascinados con todo lo que hemos encontrado en estos 4 años de trabajo con Colombia. Los maestros colombianos son maravillosos, como decía el profesor Fahir, le meten todas las ganas, incluso cuando tienen muchas dificultades para lograrlo. Así que gracias, profe Fahir, gracias a todos nuestros expositores de esta semana. Estamos muy contentos y esperamos repetir antes que se lleve a cabo el concurso docente otro encuentro para continuar intercambiando experiencias. Gracias a nuestro gran Jorge, que está por ahí tras bambalinas. Jorge, si quieres volver a aparecer para este cierre. A ver. Jorge Peña, que nos acompaña desde México. Jorge, hola, muchas gracias
muchas gracias. Te tocaron todas las difíciles, se nos cayeron las señales muchas veces y por ahí lo lograste en todos los casos, más todo lo demás que nos pasó en esta semana tan colapsada, pero muchas gracias por tu apoyo y seguiremos adelante. Muchas Un abrazo. gracias. Feliz noche. Hasta luego. Jorge, Elsa, muchas gracias por la oportunidad, muy amables a todos, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao.